código asociado. Y lo que queríamos hacer es que este do, digamos, fíjense que es un pedazo de código donde teníamos una precondición y una postcondición. Y lo que queríamos hacer era demostrar que cuando este do termina, la postcondición se cumple, ¿sí? Acá, cuando demostramos corrección del do, la diferencia entre corrección parcial y corrección total es importante, porque acuérdense que es justamente el código que puede no terminar. Entonces, acá tenemos que ver si vamos a demostrar corrección total o corrección parcial. Corrección parcial sería demostrar que cuando el do termina, vale la postcondición. ¿Sí? Pero puede no terminar. Es decir, decimos, bueno, si termina, vamos a cumplir la postcondición. Eso sería corrección parcial. Y la corrección total sería demostrar que el do termina y además cuando termina vale la postcondición. Es decir, las dos cosas, es más fuerte. ¿Sí? Habíamos dicho que para demostrar un do, lo que teníamos que hacer es encontrar un invariante, ¿sí? Que es un predicado que vale siempre durante la ejecución del ciclo y que nos permite demostrar justamente que cuando el ciclo termina, la postcondición se hace verdadera, ¿sí? Ese invariante tiene que cumplir varias cosas. La primera condición que tiene que cumplir es que vale siempre durante la ejecución del ciclo, o sea, vale siempre antes de entrar al ciclo y después que se ejecuta el ciclo vuelve a valer. Es decir, todas estas pedazos de código, todos estos comandos asociados, de vuelta hacen valer el invariante. Es como que vale antes de entrar, cuando entro ejecuto algo y después de eso sigue valiendo, ¿sí? Por eso justamente se llama invariante. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, hoy tenían que rendir un parcial, por eso empezamos un poco tarde, me escribieron unos chicos que tenían hasta las 10:30 por ahí para rendir, así que bueno, la idea era esa. No sé si me escuchan bien, porque no están diciendo absolutamente nada, no sé si tienen alguna duda, la vamos charlando, pueden escribir por chat. No, profe, se escucha bien. Bueno, ahí habló alguien, pero no lo escuché. Bueno, no sé si uso el micrófono. Bueno, vamos a poner a grabar. Lo que pasa es que estoy esperando que están poniendo unas cortinas acá en la oficina. Estoy esperando que terminen, así me mudo a mi oficina y puedo, en todo caso, poner el pizarrón y hacer unos ejercicios ahí. Por eso no quería grabar porque voy a interrumpir la clase en un ratito cuando salgan, se terminen de poner las cortinas esas. Bueno, entonces sigamos hablando del do, ¿sí? El do, acuérdense, tiene esa forma, y yo les había dado un ejemplo simple, que es un programita que calcula, dados números positivos, ¿sí? Mayores o iguales que 0, calcula en una variable R. Fíjense que acá, al contrario de funcional, estamos trabajando en imperativo, o sea, los resultados los guardamos generalmente en una variable. Entonces, en una variable R guardamos el resultado que es n a la n. ¿Sí? Entonces, fíjense una cosa. Generalmente cuando tienen un do, antes de entrar el do, esto cuando ustedes lo han programado y quizás lo saben, tienen esta noción informal de las cosas, pero que lo han hecho, antes de entrar el do lo que hacen es inicializar las variables que van a usar en el ciclo. ¿Sí? Esto se llama inicialización de variables. O sea, inicializan las variables antes de entrar al ciclo. Fíjense lo que voy a hacer en el ciclo. El ciclo voy a llevar una variable i, que es se utiliza mucho, que es para llevar la cantidad de iteraciones que voy haciendo. Y al principio son 0 iteraciones, no hice ninguna, entonces i recibe 0. Y una variable r que voy a ir llevando el resultado. Como al principio, n y m, ¿sí? Yo lo que tengo calculado, n y m son dos números, entonces lo que tengo calculado en r es nada todavía. Entonces, lo que voy a ir calculando en r es n a la i, ¿sí? Y voy aumentando el i hasta llegar a m. ¿Sí? Como al principio i es 0, intuitivamente lo que voy a tener en r es n a la 0, y eso es 1. Por eso lo inicializo en 1. ¿Sí? Esa es la razón por la cual lo inicializo en 1. Entonces lo que voy a hacer es, mientras el número de iteraciones sea menor que el número m, a r lo voy a multiplicar por n, es decir, aumento el exponente en 1, y ahí le voy a sumar 1. Y eso lo voy a ir haciendo hasta que i sea igual a n. Y en ese caso voy a tener que r es igual a n a la n. Bueno, tengo que encontrar el invariante, en la otra clase habíamos discutido un poco de eso.
¿sí? Y yo les había mostrado cómo más o menos intuitivamente podíamos ver cuál era el invariante y podemos ver que siempre durante la ejecución del ciclo lo que vale es que R es igual a N a la I. O sea, el invariante nos va a decir información sobre la relación de las variables que tenemos en el ciclo. ¿Sí? Acá me dice, mira, en R siempre va llevando N a la I. Y fíjense que eso vale, después de la inicialización, antes de entrar al ciclo, esa propiedad vale. ¿Sí? Porque R, que es igual a 1, es igual a N a la 0. ¿Sí? Entonces, esa propiedad que tengo acá, R es igual a N a la I, tiene que valer después de la inicialización. O sea, intuitivamente la inicialización es lo que me garantiza que el invariante valga antes de entrar al ciclo. ¿Sí? Y después, siempre durante el ciclo, voy haciendo verdadero ese invariante. ¿Sí? Fíjense que el R lo multiplico y a la vez a I lo multiplico por N y a la vez a la I le sumo 1. Entonces siempre esta relación se va a ir cumpliendo. Yo había hecho una tablita la otra vez para ir siguiéndolo, pero siempre se va a ir cumpliendo. Y es más, en el invariante lo que tenemos que tener es toda la información que creamos que es necesaria. Y acá necesitamos un poquito más. Esto está bien, esto me dice una información importante sobre el programa, pero falta todavía un poquito más. Y lo que podemos agregar al invariante es que un poco de información sobre la variable i. Podemos decir que el i siempre es menor o igual que el m. ¿Sí? Fíjense, si ustedes ven, el programita eso siempre se cumple porque i empieza con 0, ¿sí? Y m es mayor o igual que 0, o sea, se va a cumplir al principio. Y después siempre voy sumándole 1 ahí, ¿sí? Pero siempre y cuando el i sea menor que el m. O sea, intuitivamente esto se va a cumplir siempre, hasta cuando termine, porque va a terminar cuando i es igual a m. Entonces, este predicado, este es un predicado lógico, me va dando una información de lo que va haciendo el ciclo. Y es lo que vamos a usar, para demostrar la corrección de nuestro programa. ¿Sí? Bueno, hay una cuestión más. La cuestión que nos faltó hablar acá es qué pasa con la terminación. ¿Sí? ¿Cómo podemos demostrar que ese ciclo termina? No sé si a ustedes se le ocurre alguna forma, es un ciclo simple pero ¿cómo podrían dar un argumento para convencer a alguien de que este ciclo termina? ¿Qué dirían ustedes? Fíjense, ¿qué les parece? ¿El ciclo termina o no termina? Miren, no tienen que dar ningún argumento formal, mírenlo un poquito y fíjense qué les parece. Profe, le están dando un poquito ¿Cómo? Se cortó. trabado. ¿Se le escucha trabado? ¿Cómo no se escucha? ¿No se escucha? No, yo escucho perfecto, ¿eh? Yo escucho bien. Bueno, entonces debe ser capaz de ser la conexión de Cristian. Eh, bueno, alguno que haya escuchado bien, ¿cuál es, digamos, cómo dirían? Ustedes miren, ¿qué les parece? ¿Ese ciclo termina o no termina? Termina, perfecto. Estamos todos de acuerdo. ¿Alguno cree que no termina? No, es un ciclo que parece terminar. ¿Y ustedes por qué creen que termina? Si me tuvieran que convencer o tuvieran que convencer a alguien o explicarle a alguien por qué termina, ¿qué dirían? Exacto, ahí dice Mateo, porque el i empieza en 0 y se va incrementando y en un momento va a llegar a m y en ese momento va a salir. ¿Sí? Es un argumento simple y parece razonable. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer, les voy a mostrar que esa idea está bien y esa idea se puede generalizar. ¿Sí? Porque la idea que dijo Mateo es que el i, digamos, si yo pudiera describir lo que dijo Mateo de otra forma, diría, la diferencia entre m e i se va haciendo más chica, siempre. Es lo mismo que dijo Mateo, pero de forma equivalente, pero lo quiero representar como un valor. Piensen en el valor m menos i. Ese es un valor, ¿no? Bueno, ese valor siempre se va haciendo más chico durante el ciclo. ¿Sí? Siempre. Siempre se va haciendo más chico. Pero tiene una cota inferior ese valor m menos i. ¿Cuál es? 0. Cuando m menos i es igual a 0, salgo del ciclo. Entonces, intuitivamente lo que va pasando es que tengo un valor, m menos i, que se va decrementando siempre y que va a llegar a un punto en que ya no puede entrar el ciclo. ¿Sí? Ese es el razonamiento atrás de que dijo Mateo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de razonamiento lo vamos a usar para demostrar que los ciclos terminan.
Muchas veces no es tan simple como este caso es muy simple, ¿no? Pero vamos a ver que eso se puede hacer en otros casos más complejos. Entonces, para demostrar la terminación de un ciclo, ¿sí? Tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que encontrar un valor, fíjense que es lo que decía recién. Yo lo que puedo demostrar, fíjense que el ciclo, lo que hace el código asociado es este. ¿Sí? A R lo multiplica por N y ahí le suma 1. ¿Sí? Entonces, para demostrar la terminación de un ciclo, tengo que hacer dos cosas. Este P que está acá, este es el invariante, le puse P, pero es el invariante. Tengo que hacer dos cosas. Ver que se decrementa. ¿Cómo escribo eso formalmente? Que el valor de m menos i que les dije recién se decrementa. Bueno, yo digo que si m menos i es igual a una constante a, y ejecuto el código asociado, entonces después de ejecutar el código asociado lo escribo como triples de Hall. Ese m menos i es más chiquito que el valor que tenía antes. O sea, esto que está acá me está diciendo esta fórmula, mira, el valor de m menos i se decrementa siempre durante el ciclo. ¿Sí? Y además tenemos otra condición que se cumple, que es que si yo tengo, ¿sí? Fíjense, para entrar al ciclo siempre se cumple que I es menor que M, es la guarda. I es menor que M, si no, no puedo entrar al ciclo, es la guarda del ciclo. Pero eso es equivalente, ¿sí? A decir que M menos I es mayor que 0. ¿Sí? Es equivalente a escribirlo de esta forma. Bueno, lo que me dice esto, intuitivamente en vez de escribirlo así, lo puedo escribir así, es que este valor, m menos i, que es el valor que usábamos acá, si es mayor que 0, voy a estar dentro del ciclo. ¿Sí? Y si no, estoy afuera. Si no se cumple esto, estoy afuera del ciclo, no puedo entrar al ciclo. Entonces, intuitivamente, fíjense que yo tengo un valor m menos i, el cual aseguro que voy decrementando, y también aseguro que cuando llegue a algún punto que es 0, voy a salir de ese ciclo. Esas son las dos condiciones que tengo que tener para demostrar que el ciclo termina. O sea, encontrar un valor, una expresión, que siempre se decrementa dentro del ciclo y que tiene una cota inferior. Es decir, cuando yo sé que llego a esa cota, salgo del ciclo. ¿Sí? Este tipo de expresiones se llaman variantes. O sea, fíjense el nombre, tenemos un invariante que es el predicado y un variante que es una expresión que me permite demostrar la terminación del ciclo. Entonces, para demostrar la terminación del ciclo, lo que vamos a hacer es encontrar un variante, que es una expresión generalmente aritmética, que se va decrementando durante el ciclo y cuando llega a algún punto yo sé que voy a salir. ¿Sí? Entonces, estas expresiones que son variantes deben cumplir dos cosas. Primero, yo sé que cuando estoy dentro del ciclo, o sea, cuando vale el invariante y vale alguna de las guardas, yo entré, esa expresión es positiva. ¿Sí? Y además sé que esa expresión se decrementa siempre durante el ciclo. Esto me permite garantizar que que voy a salir efectivamente, porque siempre esta expresión se decrementa y bueno, en algún momento va a llegar a ser 0 y voy a salir. Si es 0, implica que no valen las guardas. ¿Sí? Bueno, todo esto, ¿sí? Lleva a algo que se llaman 5 condiciones para demostrar la corrección de un loop, ¿no? Que es el teorema del loop. Bueno, yo voy a poner a grabar porque no sé cuándo efectivamente si voy a pasarme de oficina, así que vamos a grabar esta parte. Lo que pasa es que no quería tener todos cortes, porque si no quedan todos cortes y quedan muchos videitos. Ahí voy a poner a grabar mientras hablamos de esto. Esperen un minuto. Le puse a grabar, en el momento empieza. Un minuto. Sí, ahí está. Bueno, entonces, el teorema del do. El teorema del do me dice qué tengo que demostrar yo para ver la corrección de un ciclo. Y son 5 cosas. Es corrección total, ¿no? Una es la inicialización. Yo tengo un invariante. Supónganse que tengo un invariante, lo voy a escribir como i.
Lo voy a llamar I al invariante en este teorema. La primera es la inicialización. Es decir, yo tengo IP es la precondición acá. Yo tengo precondición y S es la inicialización de las variables. Inicializo las variables, después que inicializo las variables vale el invariante. O sea, la inicialización, eso es lo que me dice, me hace verdadero el invariante la primera vez. ¿Sí? Ese es el primer punto que tengo que demostrar con el teorema del DU. El segundo punto es que cuando yo salga del ciclo va a valer mi postcondición. Supónganse que la postcondición es Q. Entonces, cuando yo salga del ciclo, todas las guardas son falsas. Y además sé que vale el invariante, porque el invariante vale siempre. Y eso me tiene que implicar que la postcondición es verdadera. O sea, esto intuitivamente me dice, cuando vos salís, tenés que la postcondición es verdadera. Después tenemos el invariante. Digamos, la condición de invariante. ¿Qué significa la condición tercera? Significa que el predicado I es siempre verdadero antes y después del ciclo. O sea, hablando rápidamente, I es un invariante. O sea, vale antes, fíjense que yo digo, si tengo que vale la guarda y vale el invariante, ¿sí? Y ejecuto el código del ciclo, acá puedo tener varios códigos, porque puedo tener varias ramas, luego vale el invariante. O sea, siempre me garantiza el ciclo que se va a cumplir antes y después el invariante. Estas tres cosas, las tres primeras, me garantizan la corrección parcial del ciclo. Con estas tres cosas yo pruebo la corrección parcial, es decir que si el ciclo termina, entonces vale la postcondición, ¿no? Pero falta, si yo quisiera demostrar la corrección total, falta demostrar que el ciclo termina. Y con eso lo hacemos con un variante. O sea, encontramos una expresión B que cumple estas dos cosas. Primero, que siempre cuando entra el ciclo, esa expresión es mayor o igual que 0. Acá, si ustedes ven en el libro, esta condición se puede escribir de muchas formas. Se puede escribir mayor estricto, se puede escribir mayor o igual que 0 o mayor o igual que un K. Y es lo mismo, es equivalente. Lo que tengo que encontrar yo es una cota inferior para el B, nada más. Entonces van a verla escrito de diferentes formas, son todas equivalentes. ¿Sí? Yo la escribí de esta. Si ustedes en algún caso van a ver en la práctica que necesitan que el B sea mayor estricto, usan el mayor estricto, es exactamente lo mismo. Lo único que necesitan es saber que en algún punto, cuando el B llegue a algún valor, ya no van a estar dentro del ciclo. Entonces esto les dice, mira, siempre cuando estás dentro del ciclo el valor es positivo o es 0. ¿Sí? Y la otra condición es que ese valor se decrementa siempre, que es lo que hemos visto recién. Si yo demuestro estas 5 cosas, yo voy a demostrar la corrección la corrección total de mi código, de mi programita. Son 5 cosas que yo tengo que demostrar. ¿Sí? Bueno, entonces, eso es lo que le decía a los invariantes. Tenemos que ver, es importante observar, ¿sí?, que las condiciones del variante se pueden escribir de diferentes formas. ¿Sí? Esta condición que yo escribí acá, la 4, que estaba en la presentación más arriba, en la otra slide, es esta. Esta se puede escribir equivalentemente de varias formas. ¿Sí? Lo puedo escribir así, o lo puedo escribir así, o lo puedo escribir así. Son todas equivalentes estas formas de escribirlo. ¿Sí? Se los dejo como ejercicio que ustedes demuestren la equivalencia de eso. Después el otro teórico, como venimos haciendo, yo les dejo ejercicio los viernes y ustedes lo tienen que hacer y el otro teórico lo vemos entre todos. ¿Sí? Pero está bueno que ustedes lo piensen, porque si yo se lo hago de vuelta, yo se lo hago, ustedes lo dicen, sí, es así, pero está bueno, digamos, cuando entiende uno las cosas, cuando las quiere hacer y ve las dificultades que tiene. ¿Sí? Entonces traten de hacer esto, de pensar ustedes. Sí. Una consulta, ¿B sub I es una disyunción de guardas? B sub I es cualquier guarda. ¿Viste que tenemos muchas guardas? Es cualquier guarda. O sea, intuitivamente lo que pasa acá es que esta condición se tiene que cumplir para todas las guardas. O sea, para B sub 0, para B sub 1, para B sub 2 se tiene que cumplir esta. ¿Sí? Esta se tiene que cumplir para todas. Sea cual fuere el I. Y lo que dice acá es que, mira, agarra cualquier BI, esto es equivalente a esto o es equivalente a esto. ¿Sí? ¿Por qué les muestro que es equivalente? Porque en la práctica van a ver que a veces
es útil tener un mayor estricto, pero a veces es más útil tener un mayor igual, entonces depende un poco el programita, ¿no? ¿Sí? Entonces, traten de pensar esto, ¿por qué se cumple esto? Y lo vemos, yo se los cuento en la próxima clase, después que lo piensen un poco, porque todas estas formas son equivalentes, ¿no? Dicen todas la misma, dicen, estoy dentro del ciclo es positivo, o estoy dentro del ciclo es mayor o igual que cero, o sea, positivo o cero. Si no estoy dentro del ciclo, si es negativo, entonces no estoy dentro del ciclo. O sea, dicen todo lo mismo de forma equivalente. Pero traten de pensarlo ustedes. Lógicamente, traten de demostrarlo, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más hasta ahora? ¿Alguien tiene Y alguna? después, ¿ese B es un valor o es una función? El Es un B, valor. este que está acá, Sí, este que está acá, es una expresión. Esto que es una expresión, ¿cómo se llama? En el libro, supongo que preguntás qué función, porque en el libro que dice que es una función, ¿no? sí, Está bien. Es una expresión, pero en realidad lo puedo ver como una función de las variables a un valor. ¿Sí? bien. O sea, vos mirás las variables de tu programa y lo puedes ver como una función que toma las variables y te da un valor. Está. ¿Sí? Como suponete tengo dos Bien, variables. I, J. Bueno, I más J. Bueno, una función que toma I, J y me devuelve I más J. ¿Sí? Si ustedes quieren empezarlo con una expresión, por ahora está bien, para no complicarse tanto. O sea, es bien, sí. una expresión formada con las variables del programa, si quieren verlo así. Para no pensar que es Sí, una función, porque por ahí se les complica un poco ver cómo estoy usando esa función acá. Entonces, piénsenlo como una expresión que obtienen formada desde la variable del programa. ¿Sí? Es eso. Bueno, un ejemplo. Vamos al ejemplo. Eh, Supónganse, bueno, de vuelta el programita que habíamos visto, ¿sí? Este que está acá. Acuérdense, traten de ver, de acordarse, pero es muy simple. Es un programita que va calculando n a la m, con r le asigno 1 y 0, después multiplicando n a r y sumándole 1 ahí. Bueno, si yo quisiera demostrar los 5 puntos para ese programa, tengo que demostrar lo siguiente. Primero, la inicialización. ¿Cuál es la inicialización de mi programa? R recibe 1 e I recibe 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué debería demostrar yo acá? Que si tengo la precondición era que mis variables eran positivas. Después de inicializar las variables, vale que vale el invariante. ¿Mi invariante cuál era? ¿Se acuerdan que lo habíamos discutido en la otra clase? Era este. R es igual a n la i, ¿sí? E i es menor o igual que m. Entonces, después de inicializar, se cumple el invariante. Esa es la inicialización, el primer punto que tengo que demostrar por el teorema de Cook. El segundo punto es que cuando yo salga, ¿sí? Cuando yo salga, vale la poscondición. ¿Sí? Entonces, fíjense, y además vale el invariante. O sea, esto que está acá es el invariante y lo que pasa cuando yo salgo, ¿sí? Cuando yo salgo de mi ciclo. Fíjense que acá, en realidad yo lo simplifiqué un poco, pero lo que pasa es que cuando yo salgo del ciclo, vale la negación de la guarda. Entonces voy a volver un ratito en el programa. Cuando salgo del ciclo, vale la negación de la guarda. La negación de I es menor que M, I es mayor o igual que M. Entonces acá, en realidad, lo que debería tener es I es mayor o igual que M. Ustedes me podrán decir, bueno, pero nunca va a ser mayor estricto que M. Está bien, pero eso lo voy a saber justamente por el invariante, ¿no? Y eso implica, o sea, esto va a valer cuando yo salga. Esto implica la postcondición. La postcondición es que R es igual a N a la M. ¿Sí? Muchos de estos puntos son fáciles de demostrar en general. ¿Sí? En general, depende un poco del programita. Pero muchos son bastante, salen, en este caso salen rápido. ¿Sí? Hay otro que por ahí puede ser un poco más difícil. Bueno, estos son los dos primeros puntos, o sea, inicialización de las variables y que vale la postcondición cuando salgo. ¿Sí? Y después el tercero era justamente demostrar que mi invariante siempre es verdadero, antes y después del ciclo. Entonces, yo supongo que el invariante se cumple antes y entro al ciclo, esta es la guarda del ciclo, y ejecuto el código asociado, ¿sí? Entonces el invariante tiene que valer después, ¿sí? Que es justamente lo que me dice esto. Debería demostrar esa terna de Hall. ¿Cómo las demuestro las ternas de Hall? Como hacíamos antes con el WP. O sea, fíjense que esto es demostrar ternas de Hall que son verdaderas. Bueno, eso se hace con el WP como hacíamos antes. Son pedazos de código. Entonces, agarro todo lo que sabía el WP y lo uso.
Bueno, obviamente si yo tuviera varias ramas, tendría que demostrar uno de estos por cada rama. ¿Sí? Mientras más ramas tenga el DOM, más complejo es hacer esto. Bueno, con estas tres que tengo acá, yo ya demuestro la corrección de mi ciclo. ¿Sí? Ya demuestro la corrección de mi ciclo. Ahora lo que debería demostrar es que el ciclo termina. ¿Sí? ¿Cómo demuestro eso? Acuérdense, un variante. El variante acá que yo encuentro es m menos i. Creo que hemos dicho la diferencia entre m e i se va haciendo siempre más chiquita durante el ciclo. Entonces, ese es el variante que yo voy a tomar. Yo tengo que demostrar primero que cuando entro al ciclo, fíjense acá la guarda del ciclo y acá el invariante, entonces mi variante es positivo. ¿Sí? M menos i es mayor o estricto que 0. Y después lo que tengo que demostrar es que se decrementa. Entonces, fíjense, de vuelta lo mismo. Si m menos i tiene un cierto valor y entro al ciclo, lo que va a pasar después de ejecutar el código es que m menos i se decrementó de alguna forma. ¿Sí? Entonces, demostrando todos estos puntos que están acá, ¿sí? Yo puedo demostrar la corrección, demostraría la corrección de mi programa. ¿Sí? Entonces, O sea, hasta el punto 3 es corrección parcial. claro, si yo demuestro solo estos tres puntos, yo demuestro la corrección parcial de mi ciclo. O sea, demuestro que si mi ciclo termina, va a ir la poscondición, pero no dije nada sobre la terminación. Yo además quiero demostrar la corrección total. Tengo que encontrar el variante, en este caso lo vimos, y demostrar estos dos puntos. Si demuestro los 5, demuestro corrección total. Si demuestro los 3 primeros, demuestro corrección parcial. Muchas veces, en algunos códigos, yo no puedo demostrar corrección total, ¿sí? Porque puede que no termine siempre. Pero puedo demostrar, pero eso no dice que no pueda demostrar corrección parcial. O sea, puedo demostrar, mirá, en aquellos casos que mi ciclo termine, va a valer la poscondición. Dejás abierta la puerta que no termine, efectivamente. ¿Sí? Bueno, yo lo que quería hacer ahora, pero estoy esperando que terminen de poner unas cortinas ahí en mi oficina, era justamente ver si en el pizarrón, si yo le pongo a la cámara, demostrar estos 5 puntos. ¿Sí? Pero estoy esperando eso, así que vamos a seguir con las presentaciones y después vemos si terminan ahí, lo podemos hacer. Bueno, otro ejemplo les doy. Este es con arreglos. ¿Sí? Nuestro lenguaje, podemos usar arreglos. ¿Sí? Entonces, arreglos a la C, si quiero. Entonces, supóngase que tengo una constante n, un entero, voy a tener un arreglo. Profe, lo interrumpo un segundo. Sí, Alguien pidió si podía explicar de nuevo el 5. el 5, dale, sí. Discúlpame, por ahí no leo justo los chats cuando estoy hablando, así que me dicen por micrófono, o yo en algún momento lo miro, pero por ahí sigo para adelante y no. Bueno, el 5, este que está acá. ¿Sí? El 5, justamente lo que me dice, este es el variante, m menos i. O sea, el variante es una expresión que en este caso va a ser entera. Vamos a ver que eso se puede generalizar, pero por ahora consideren que el variante es una expresión entera. ¿Sí? Es una expresión que me devuelve un entero. Bueno, entonces, ¿qué me dice? Fíjense, la primera parte que está acá, esta parte es el invariante, es mi invariante. Entonces me dice, mira, acá vale el invariante y yo sé que el variante tiene cierto valor. Yo con esta parte digo, mira, mi variante tiene un valor A. A es una constante, es decir, es algún valor numérico, 5, 10, no importa, es A. No le pongo un valor exacto porque no me va a importar. Tiene algún valor, tiene un valor. Bueno, yo sé esto antes de entrar al ciclo alguna vez. Cuando yo hago una iteración de mi ciclo, que es justamente lo que hago cuando entro al ciclo es esto, ¿sí? Entonces yo sé que lo que va a pasar, ¿sí? Lo que tengo que demostrar en realidad, es que el valor de mi expresión, mi variante, se va a decrementar. Entonces imagínense, vamos al ejemplito, vamos a ver el código del ejemplo, esperen un minuto. Este es mi programita. Yo digo, bueno, mi variante es m menos i. Entonces tengo m, ¿sí? Es la resta, es la diferencia entre m e i. Al principio, i es igual a 0, o sea, esa diferencia es m. Pero cada vez que yo entro al ciclo, ¿qué pasa? Ahí lo incremento por 1. ¿Sí? Y al m lo dejo tal cual está, no lo voy a modificar. Entonces, ¿qué va a pasar? La diferencia entre m e i se va a ir achicando. ¿Sí?
Entonces, justamente es eso lo que yo escribo acá. Lo que escribo en el punto 5 es eso. ¿Sí? Es que si el variante tenía un valor dado y yo ejecuto mi ciclo, hago una iteración, el variante se decrementa. O sea, ese valor del variante va a ser más chico que el valor que tenía antes del ciclo. ¿Sí? Recuerden que les dije que en lógica de Hoare, cuando especificamos programas de esta forma, usábamos las constantes para hablar de los valores anteriores a la ejecución de mi programa. Entonces acá estoy diciendo, mira, antes de ejecutar mi programa, el B tenía cierto valor. Después de ejecutar mi programa, bueno, el B tiene un valor más chico, justamente porque tengo una noción de estado y voy cambiando el valor de B. ¿Sí? No sé si esa pequeña, a ver qué dijo Pablo, claro, perfecto, es probar que varía la variante. Exacto. ¿Sí? Valga la redundancia. Y que varía para abajo. ¿Sí? Justamente es eso. ¿Se entendió? Perfecto. A ver si ahí terminaron en mi oficina. Esperen un minutín que me fijo si terminaron y tratamos de usar el pizarrón un ratito. Bueno, acá estoy. Me cambié, así que vamos a ver si esto funciona. A ver, esperen un minuto. Está. Bueno, les voy a compartir la cámara. Esperen un minuto, que me acomodo. Busco las cosas. Acá está. Bueno. Voy a dejar de compartir ahí. Bueno, a ver si ven el pizarrón. ¿Ven el pizarrón ahí? Sí, profe. ¿Sí? Vamos a intentar hacer el ejercicio ahí. ¿Sí? ¿Ven cuando escribo? A ver, yo escribo el programita, si se lee, no sé si lo leen. Díganme si lo leen. Ahí voy a escribir el programita que hicimos recién. Esperen un minuto. Acá está. Díganme si lo van, no sé si tengo que prender las luces. Tenemos este programita. ¿Sí? N mayor o igual que 0 y M mayor o igual que 0. Esa es la precondición. ¿Ahí lo leen lo que estoy escribiendo? Se ve muy chiquito, difuso, no sé. Un poquito más grande podría ser, profe. A ver, Bueno, sí. voy a acercar. Vamos a ver si lo puedo escribir más grande. Voy a ver si voy a hacer unas cosas. Voy a prender la luz. Vamos a correr acá. Ahí. Sí, ahí está bien.
No sé si la luz hace como un reflejo raro. Bueno, mi problema es el siguiente. Tengo dos variables, n y m. ¿Sí? Y además tengo r y tengo i. Entonces tengo a r, y ahí le asigno a r, dijimos que le vamos a asignar 0, y ahí le asigno 1. ¿Sí? Esto que está acá es la inicialización en el programa. ¿Sí? ¿Ven ahí? ¿Están siguiendo? No sé si lo ven o lo que estoy escribiendo o no. O no se ve nada. Si se pudiera hacer un poco más de foco. Sí, el drama es que... A ver... No sé si la cámara de esta compu no es... A ver, denme un minuto que veo si puedo mejorar la calidad de esto. Denme un minuto. O sea que le he bajado la calidad, me parece. Ahí voy a aumentar la calidad, vamos a ver. Si ven mejor ahí. O sea que si acerco mucho ahí, no voy a poder, no tengo espacio para escribir. Ahí se ve mejor. Pasa que en el editor de texto, sí, va a ser un lío bárbaro. Va a ser un lío bárbaro. La idea es tener la tablet, ¿sí? Si no, la otra... No ven nada ahí, o sea, no tiene sentido que yo les escriba el programa acá y lo hagamos en el pizarrón. Si yo hago esto, ¿no lo siguen? Sí, profe, se ve. ¿Se ve? Se ve bien, sí. Sí, ahí sí. Ahí sí, bueno. Entonces, tenemos precondición, tenemos la inicialización, tenemos el ciclo es el do y es mientras el i sea menor que el m, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá es, vamos al r y al i, ¿sí? Al r le vamos a multiplicar por n y ahí le vamos a sumar 1. ¿Sí? Y acá termina, bueno, vamos a poner acá, acá termina el ciclo y mi postcondición es que r tiene que ser igual a n a la n. ¿Sí? Bueno, mi invariante acá, mi invariante es el siguiente. Es que r es igual a n a la i y que i es menor o igual que m. Ese es mi invariante. ¿Sí? Y mi variante es que mi variante es la siguiente expresión. Es m menos i. ¿Sí? Bueno, en cualquier momento me quedo sin fibrón, eso pasa porque hace mucho que no uso este pizarrón. Bueno, entonces este es mi programa. ¿Sí? Yo lo que quiero hacer es demostrar la corrección de este programa. O sea, debería demostrar los 5 puntos. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, yo como no voy a tener mucho espacio acá, ¿sí? Para trabajar, así lo voy a tener que borrar a esto, porque no sé si me voy para allá, no sé si lo van a ver bien. Entonces, voy a borrar este programa, acuérdenselo. Vamos a borrar este programita acá. Y lo que vamos a hacer es demostrar los 5 puntos. El primer punto es la inicialización. ¿Sí? ¿Qué es la inicialización? Es que si yo tengo la precondición que era n mayor o igual que 0 y m mayor o igual que 0 y, perdón, esa es mi precondición y yo inicializo las variables, ¿sí? Inicialización era r recibe 1 e i recibe 0, va a valer el invariante. Y el invariante es justamente es r es igual a n a la i e i es menor o igual que n. Eso es lo que tenemos que demostrar. ¿Sí? Demostrar eso es equivalente
Este es el primer punto. Esto es demostrar la inicialización. ¿Sí? Sí, el primer punto. Es equivalente, acuérdense, a demostrar esta fórmula con el WP. Mostrar que esto implica que el WP de mi código, que es esto, con la postcondición. Entonces, vamos a tratar de demostrar eso. Entonces, tratamos de mostrar esto como hacíamos antes. ¿Sí? No me quiero quedar sin tinta. Y lo que hacemos es escribir justamente el antecedente de la implicación y aplicar el WP. ¿Sí? A ver si tengo otro fibrón por acá. Parece que, bueno. Es el WP. Y el WP me dice, mirá, es una asignación, ¿no? Entonces cambia R por 1 y cambia I por 0 donde corresponda. ¿Sí? Entonces, cambio R por 1, fíjense que aparece acá, y cambio I por 0 que aparece acá y acá. Entonces vamos a hacer esos cambios. R por 1 y cambio I por 0. Y acá también cambio I por 0. Bueno, fíjense, vamos a trabajar un poquito esta parte que está acá. ¿Sí? Y eso fíjense, n a la 0 es 1. ¿Sí? Me da 1 igual a 1 y 0 menor o igual que m. ¿Sí? Bueno. Esto es verdadero. Es true. Y me va a quedar, entonces true se me va porque true y algo es algo. Me va a quedar n mayor o igual que 0 y m mayor o igual que 0. Eso implica, y fíjense que esto lo voy a escribir al revés, es exactamente lo mismo que m mayor o igual que 0. ¿Sí? Bueno. Profe, no se ve nada. Tenía razón el compañero. Sí, cuesta mucho. Cuesta mucho verlo. Bueno, pero no sé si es por el fibrón, ¿esta parte la ven? ¿O no ven nada de nada? Eso se ve mejor lo de arriba. Capaz que el reflejo, profe, como está torcido. Ahí mejora. O nada. Falta tinta, sí. A ver si encuentro otro fibrón. Esperen un minuto. Vamos a ver si encuentro otro fibrón por acá. Estoy en la uni, no hay nadie en la uni. Así que esperen un minuto. Ya estoy. A ver. Vamos a ver. ¿Hasta dónde leen? ¿Esto lo leen? Sí, la Sí, verdad sí, sí, eso la se verdad, ve, pero no se ve. Bueno, vamos a borrar esto. Vamos a ir de vuelta. A ver, voy a intentar escribir más grande. Díganme, ustedes, si van leyendo o no. Entonces, yo lo que decía que demostrar esto, fíjense, voy a intentar escribir más grande, es lo mismo, ¿sí? Que demostrar que la precondición implica el WP, ¿sí? De mi código, ¿sí? Que es este, y la postcondición que es esta. ¿Ahí ven? Sí, profe, Sí, ahora sí ahora se ve. sí. Bueno, yo tiendo a hacer la letra chiquita, entonces lo que pasa es que son fórmulas grandes y me voy a quedar sin pizarrón en un momento, pero bueno, no importa. Entonces, esto es, justamente, es un WP de una asignación, o sea, es cambiar R por 1 e I por 0 donde corresponda. ¿Sí? Entonces vamos a hacer a eso, que me queda el antecedente exactamente igual como lo tenía, y hago los cambios de eso, entonces me va a quedar, fíjense, R me va a quedar 1,
e I me va a quedar 0 donde corresponde, me va a quedar así. ¿Sí? Esto es verdadero, ¿sí? Porque n a la 0 es verdadero, es true. Porque esto es 1, 1 igual a 1 es verdadero. Esto se me va. ¿Sí? Y esto es 0 menos igual que m, que es equivalente que m sea mayor o igual que 0. Es exactamente lo mismo, diferente forma de escribirlo. Entonces me queda n mayor o igual que 0 y m mayor o igual que 0. Eso implica que m sea mayor o igual que 0. ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, fíjense que en el antecedente tengo el consecuente ya. Entonces, por lógica, esto es verdadero. Entonces, fíjense que yo demostré que valía la inicialización. ¿No? ¿Usaste Leibniz ahí el último paso? ¿Cómo? ¿Acá? Sí. Esta es por la siguiente regla lógica. Yo tengo A y B, eso implica B. ¿Sí? Para cualquier B. Si yo lo tengo en el antecedente, entonces también lo puedo tener en consecuente. Esto se llama fortalecimiento del consecuente. No sé cómo lo han visto ustedes en la regla lógica. ¿Sí? Esto se cumple, si después quieren demostrarlo, pero se cumple para cualquier B. ¿Sí? Bueno. Entonces, demostramos que cuando yo inicializo, mi invariante vale. Eso es lo que acabo de demostrar. La otra cosa que tengo que demostrar, entonces el paso 1 queda demostrado. ¿Sí? Voy a borrarlo porque quedó demostrado. Entonces vamos a borrar acá. El paso 2, ¿cuál era? A ver si se acuerdan un poco. El paso 2, ¿qué tenía que demostrar? Que si termina vale. O Exacto. sea, el invariante y la disyunción. El invariante que era R es igual a N a la I y M, perdón, vamos a borrar acá. I es menor o igual que M, eso es el invariante. Esto que está acá es el invariante. Y salgo del ciclo, para salir del ciclo, ¿qué tiene que pasar? No tiene que valer la guarda. Entonces, cuando salgo del ciclo, I va a ser mayor o igual que M. Esta es la negación de mi guarda. ¿Sí? Eso implica que vale la postcondición. Mi postcondición justamente es que R es igual a N a la M. ¿Sí? Entonces, eso fíjense que acá no es una terna de Hall, sino es una implicación lógica directamente. Bueno, lo demostramos con reglas lógicas. Entonces, fíjense una cosa. Tengo esto acá. I es menor o igual que M e I es mayor o igual que M. ¿Qué les parece a ustedes? Es una contradicción. ¿No? Bueno, una contradicción. Fíjense, fíjense que tengo I es menor o igual que M. ¿Sí? Esto me dice, I es menor o igual. Y tengo que I es mayor o igual. No puede ser menor y mayor. Eso queda descartado, ¿cierto? Hay dos iguales, o sea que sí. Tiene que ser igual. ¿Sí? Si pasa eso, la única forma que se cumpla eso es que eso es equivalente a decir que I es igual a N. ¿Sí? Entonces, tengo esto. Igual a N. Y eso tiene que implicar la postcondición. Bueno, ahora lo que podemos hacer, fíjense, yo tengo una igualdad en el antecedente. Yo les había dicho que lo que podemos hacer cuando tenemos igualdades es aplicar Leibniz. ¿Sí? Que es el intercambio de iguales por iguales. O sea, cuando tenemos igualdad en el antecedente de la implicación, podemos intercambiar I por M o M por I en el consecuente donde aparezca. ¿Sí? Eso es Leibniz, se llama. Leibniz. ¿Sí? Intercambio de iguales por iguales. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso y me queda intercambio. Vamos a intercambiar M por I.
¿Sí? ¿Qué les parece esta fórmula? Eso es verdadero. Verdadero. ¿Por qué? Fíjense que de vuelta tengo el consecuente que quiero demostrar, lo tengo en el antecedente ya. ¿Sí? Entonces eso por lógica, cuando yo estoy consecuente, lo que quiero demostrar, lo tengo en el antecedente, por lógica, esto es verdadero. Entonces demostré efectivamente que cuando yo salgo del ciclo, vale mi poscondición. ¿Sí? Bueno, ahora lo que tengo que demostrar es el paso 2. El paso 2 queda demostrado. ¿Sí? Lo que tengo que demostrar es el paso 3. Si ya tengo el 1, el 2, vamos a demostrar el paso 3. El paso 3, ¿qué me decía? ¿Qué era el paso 3? ¿Se acuerdan? Aunque sea intuitivamente. Que acuérdense, la inicialización, cuando termina, la postcondición y el paso 3 era algo sobre un invariante. ¿Se acuerdan que era? Que se cumple el invariante cuando termina. Es, no exactamente, que siempre vale el invariante, antes y después del Eso. ciclo. Exacto. Entonces, tengo que demostrar esto. Que si vale la guarda, que I es menor que M, ¿sí? Vamos a escribirlo, esperen un minuto, lo voy a escribir como se los mostré yo para que coincidan las cosas. Entonces, tengo que demostrar lo siguiente. Que si vale la guarda, ¿sí? Yo tenía esto. Si vale la guarda y vale el invariante y ejecuto el ciclo asociado, va a seguir valiendo el invariante. Mi guarda acá es que el I es menor que el M. Mi invariante es que el R, voy a escribir un poquito más grande, yo tiendo a escribir chiquito por una cuestión de cuando las fórmulas son largas no van a empezar a entrar, pero R era igual a N a la I, esa es parte de mi invariante, y la otra parte es que el I, ¿sí?, es menor o igual que el M. Esto es mi invariante y esta es mi guarda. ¿Sí? Yo ejecuto mi código asociado, que es R e I, a R le asigno R por N y ahí le asigno I más 1. ¿Sí? Y si cumple eso, si ejecuto esto, va a valer el invariante de vuelta. Entonces, R es igual a N a la I y vale el invariante de vuelta. O sea, mi código me garantiza esto, que se va a volver a cumplir eso. O sea, fíjense que el código cambia los estados de las variables. ¿Sí? Bueno, tengo que cambiar tal forma, esperen un minuto que veo una pregunta de Pablo, si tenemos más guardas, en este paso habría que hacer, estoy leyendo la pregunta, que hacer una demostración por guarda, exacto. Esto tiene que hacer para cada guarda. Acá este B sub I dice para cada guarda. ¿Sí? Mientras más guarda tengamos, más trabajo tenemos que hacer. ¿Sí? Bueno, esto es igual a demostrar por el WP. ¿Sí? Puedo demostrar una terna mejor, la uso el WP, es muy ilógico. Voy a escribir, nada más voy a copiar esto, y eso tiene que implicar el WP, ¿sí?, de mi código, que es todo esto, y mi invariante, que es esto que está acá. ¿Sí? Bueno, de vuelta. Mi código es agarrar el WP, acuérdense de una asignación, es cambiar R por N donde aparece, e I por I más 1 donde aparece. Bueno, vamos a hacer eso. Voy a dejar el antecedente tal cual está. Y voy a hacer esos cambios. Entonces va a quedar
R es R por N, ¿sí? E I es I más 1, ¿sí? Y además, I más 1 es menor o igual que N. O sea, yo hice esos cambios, ¿sí? Y justamente me quedó eso que está ahí. Bueno, miren esto. Vamos a tratar de simplificar un poco. Una explicación, vamos a tratar de demostrarla, ¿sí? Entonces, fíjense, I más 1 es menor o igual que M. ¿A qué es equivalente eso? Tengo que I más 1, piensen, I más 1 sé que va a ser menor o igual, va a ser menor o igual que M. ¿Sí? Si yo le saco esta parte, I menor a M. exacto, es equivalente a decir que I solito, si no le sumo 1, va a ser menor estricto. Porque si le sumaba 1 era menor o igual, si no le sumo el 1, bueno, siempre va a ser menor estricto. ¿Sí? Entonces es equivalente a eso. Por eso lo cambié. ¿Sí? Bueno, acá yo puedo proceder, hay una forma, si quiero hacer esto, como sé que esto lo tengo en antecedentes, lo podría sacar, porque ya lo tengo. Si quieren hacerlo así, está genial, digamos, para no hacer tantos pasitos, pero si no quieren hacerlo así, lo vamos a dejar. ¿Sí? Y vamos a trabajar esto. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Qué les parece que puedo hacer ahí? Tengo R por N, déjenlo ahí, no puedo trabajarlo mucho, pero esta partecita N a la I más 1. ¿Se acuerdan cómo se definen las potencias? Los N a la I. ¿Qué propiedad Ahí tienen? podría ser un producto de Claro, NLI por N más 1. exacto. Tenemos esta propiedad. Me voy a escribir, a ver, por acá. N, voy a escribirlo así. A la K más 1 es igual a N, es una propiedad de potencia, por N a la K. Esa propiedad es en realidad la definición, ¿no? Entonces, acá, esto que está acá, lo puedo escribir por esa propiedad como N a la I por N. ¿No? Bueno, ¿se les ocurre cómo seguir? Miren esta implicación. ¿Cómo seguirían? Ahí podría reemplazar el N más I por R, por lo que dice el antecedente. Claro, N a la I, fíjense, yo tengo que N a la I en el antecedente es igual a R. Entonces, por Leibniz yo podría reemplazar esto por esto donde aparezca. Entonces aparecen particularmente acá. Entonces vamos a reemplazar. Y esto sería, lo puedo reemplazar por R, porque tengo un antecedente que es igual que N a la I. Y Y vos esto también lo podrías haber deducido por la igualdad, ¿o no? Porque tenés N de los dos lados y la otra parte tiene que ser igual para que se cumpla la igualdad. sí, digamos, lo puedo hacer de otra forma, pero es justamente lo que decís, el paso formal es decir, bueno, tengo que son iguales, entonces lo reemplazo y veo que por reflexividad se cumple. Entonces, por reflexividad, fíjense, esto es un valor y este otro son el mismo, siempre por reflexividad de igualdad, esto se va a cumplir. Pero se lo saco, porque están unidos. Se me queda esta parte, vamos a escribirla acá, me queda solo demostrar eso que está ahí. Bueno, y eso que está ahí justamente está en el antecedente, entonces, por lógica, esto es verdadero. ¿Sí? Entonces llegué, tercer punto, el invariante siempre se mantiene durante mi ciclo. ¿Sí? Siempre se mantiene. Entonces demostré los tres primeros puntos. Con esto que sé que mi programa es correcto parcialmente. ¿Sí? Es correcto, es parcialmente correcto. ¿Sí? Si termina, satisface cumple, hace verdadero la postcondición. ¿Sí? Con esos tres puntos. ¿Sí? Fíjense que, si bien es un poquito de trabajo, no es, digamos, generalmente no hay cosas muy profundas acá, simplemente regla de los exponentes, de las potencias y algunas propiedades lógicas que ustedes ya conocen, entonces no hay como mucho trabajo. Obviamente hay programas que son mucho más difíciles de demostrar corrección, este es un programita muy simple.
Bueno, mi programa es correcto parcialmente. Yo quiero ahora ver la corrección total. Para eso tenemos que trabajar con el variante. Entonces lo que tenemos que ver, voy a borrar esto porque ya está demostrado, entonces ya está, es que se cumplen las dos propiedades sobre el variante. Recuérdense, el variante, mi variante era m menos i. ¿Sí? Yo tengo que demostrar el punto, ¿sí? El punto 4, punto 4, ¿sí? Que era para el variante, era demostrar lo siguiente. Siempre cuando estoy dentro del ciclo, el variante es positivo. Entonces, siempre cuando estoy dentro del ciclo, cuando estoy dentro del ciclo va de la guarda, y la guarda era que i es menor que m, ¿sí? Y además sé que vale el invariante, porque siempre sé que vale. Entonces, el invariante es justamente, vamos a escribirlo acá, que r es igual a n a la i, y i es menor o igual que y tengo que demostrar que el variante, que es esto, voy a escribirlo así, b es mayor o igual que c. ¿Sí? Y b es m menos i. O sea, acá directamente voy a escribir, tengo que demostrar que m menos i es mayor o igual que c. Bueno, fíjense una cosa, que es decir esto es lo mismo, es equivalente que decir esto. Pasar el i para el otro lado. ¿No? Estaba restando, lo paso sumando para el otro lado de la desigualdad. Entonces me queda esto. Y fíjense acá qué pasa. Esto está justamente acá, en el antecedente. Y si decíamos que cuando nosotros el consecuente lo queremos mostrar está en el antecedente, por lógica, ¿sí? Esa implicación es verdadera. O sea, esto es la siguiente regla. Yo tengo A y B implica B. Siempre. Entonces acá, este es mi A, este es mi B, y acá tengo B. Entonces tengo la implicación por esa regla lógica. Entonces vamos a borrar esto que está acá. Por lógica, yo sé que, por lógica, sé que esto es verdadero. Entonces ahí demostré el cuarto punto. Queda solo el quinto punto para demostrar. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era? Esto está demostrado, entonces ya está. ¿Lo entendieron? Digamos, no es difícil, pero ¿se entendió lo que dice ahí? Sí, se entendió. Bueno, entonces queda el punto 5. Vamos a borrar esto de acá. Queda el punto 5 y el punto 5 es que el variante se va decrementando. ¿Sí? Acuérdense, yo lo voy a escribir acá, como lo teníamos nosotros, es lo siguiente. Si vale la guarda, ¿sí? Y además yo sé que vale el invariante, y vale mi variante tiene cierto valor, yo ejecuto el código asociado y lo que va a pasar es que el variante se va a decrementar. Voy a mostrar eso. Bueno, mi guarda es que i es menor que n. Y mi invariante es que i es menor o igual que m, y además que r es igual a n a la i. Yo acá no lo hice nunca, pero mejor ustedes se dio cuenta, pero esto que está acá es equivalente a i menor que n. ¿Sí? Bueno, a ver, espera un minuto que me tocan la puerta. Voy a ver quién es.
Bueno, ahí está. Entonces, tenemos esto que está acá y le hemos dicho si ejecuto el código que es R, y en donde R le asigno R por N y ahí le asigno I más 1, lo que va a pasar es que el variante se va a decrementar. Y fíjense, me faltó una cosa ahí. Me faltó poner el valor del variante. Yo sé que M menos I es igual a una. Digo, mi M menos I igual a una constante. Yo ejecuto el código asociado, ¿sí? Que es este. Entonces el variante se decrementa. O sea, M menos I es menor que la. Bueno, tengo que demostrar eso. Vamos a ver cómo lo podemos hacer para demostrar. Esto de vuelta, WP. Entonces tengo todo esto, lo voy a copiar acá. Lo voy a copiar. Esto que está acá, como yo lo he dicho, que es equivalente para achicar la fórmula que tengo ahí, lo voy a escribir así, directamente. Tengo eso y tengo R igual a N a la I y además tengo que B menos I es igual a la y eso tiene que implicar el WP, ¿sí? De R, el código que es este, por N. Una pregunta. ¿Cómo? ¿Qué es lo que agregó al final de la precondición? No entendí esa parte. Acá, fíjense, esto es la guarda. ¿Sí? Esto que está acá es el invariante. Y esto que está acá es simplemente para decir que mi variante es igual a una. Fíjense que se corresponde con esto. ¿Se entiende? Es la guarda porque voy a estar dentro del ciclo. El invariante pues se cumple. O sea, yo lo podría no poner, pero mientras más información tenga siempre es mejor. Entonces pongo el invariante porque sé que se cumple. Y además asumo que el variante tiene cierto valor. Yo lo que voy a intentar demostrar es, cuando yo ejecuto el código del ciclo, mi variante se decrementa. ¿Me siguen? ¿Todo bien? Sí, ahora sí. Bueno. Entonces, WP de esto, con lo que yo tenía de postcondición, que es lo que yo quiero demostrar que Q se vale después de mi ciclo. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero demostrar que vale después de mi ciclo es esto. Después de una iteración. ¿Sí? Después de cualquier iteración. Bueno, de vuelta, WP de la asignación es cambiar esto por esto y esto por esto donde aparezca acá. ¿Sí? Acá, fíjense una cosa, el R no aparece. ¿Sí? Entonces digo, cambio R por N en este predicado, pero no aparece. ¿Qué voy a obtener? Y no va a hacer ningún efecto. El único efecto que voy a obtener es cambiando I por I más 1. Entonces vamos a hacer eso. Tengo I menor que M y R es igual a N a la I y M menos I es igual a A. Hago el cambio ese, que es cambiar I por I más 1, y me va a quedar M menos, voy a poner paréntesis, I más 1, ¿sí? Menor que A. ¿Sí? Bueno, acá lo que puedo hacer es distribuir el menos y me va a quedar esto. ¿Sí? ¿Alguien sabe cómo seguir? ¿Se le ocurre cómo terminar de mostrar esto? ¿Cómo harían ustedes? ¿Alguna idea? ¿Nadie? Leibniz, dice Miguel o Michael, no sé. Leibniz, ¿dónde? ¿Dónde lo puedo? Lo puedo utilizar acá. ¿Sí? ¿Cómo lo utilizo? Exacto. Entonces, fíjense que acá yo podría cambiar esto por A, por Leibniz. Entonces, cambio eso por A, por Leibniz, y me queda esto. Bueno, y eso es, si yo tengo un valor A y le decremento 1, es más chiquito. ¿Sí? Pero entonces es true.
¿Qué pasa? ¿Algo implica true? ¿Qué les parece? A implica true para cualquier A al que es equivalente. La otra vez lo hablamos. A true. Cualquier cosa implica true. ¿Sí? Si esto es verdadero, true implica true, y si es falso, falso implica cualquier cosa. Entonces, cualquier cosa implica true. ¿Sí? Esto es verdadero. Por lógica. Y bueno, entonces, para terminar el viernes, demostramos la corrección de nuestro código. ¿Sí? Y ahí ya está. Seguimos sin acá. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, vamos a terminar acá. Esperen que voy a... Cambió, me parece, Meet cambió un poco la interfase, ¿no? Sí, me parece que sí. Está un poco mejor. Bueno, voy a dejar de grabar. Profe, una pregunta Sí. sobre esto. ¿Dónde está en el libro? Me parece que no lo veo, estos 5 puntos del DU. El teorema del DU, déjame ver, espera que voy a buscar el libro. Puede que esté, no sé si lo llama el teorema del DU. Generalmente en la bibliografía, si ustedes van a algún otro libro, los llaman como teorema del DU. Puede que el libro de Javier, no me acuerdo, esperen un minuto que lo abro. Denme un minuto. Creo que es en la página 262. Fíjate, sí, hay varias versiones, así que por ahí no sé la versión que tendrán. Pero fíjense que en el capítulo 16, 247 en la versión mía, programación imperativa, y tiene que estar en la 260, que dice repetición. Así que vaya a la 260, esperen que en todo caso les comparto la pantalla. Quiero ver, chequear. 260, estoy buscando la página. ¿Sí? $260. Acá, por acá está. Un minuto. Sí, ahí bueno, el 200. Les voy a compartir la pantalla. Esperen un minuto. Vamos a compartir esto que está acá. Ese es el libro, lo que estoy compartiendo. Libro. Entonces, fíjense que acá dice un poco lo que hay que demostrar. ¿Sí? Acá el P que está acá, eso es el invariante. Lo llama P. ¿Sí? Yo le pongo I generalmente porque es como más descriptivo. ¿Qué más? Entonces, fíjense que acá intuitivamente dice las cosas que hay que demostrar. No sé si pone los 5 puntos tal cual yo lo pongo. Me parece que teorema de el teorema de esto, el teorema de invarianza es el teorema del DU. ¿Sí? Entonces, fíjense que dice, esto los pone de alguna otra forma y no pone la inicialización. ¿Sí? Entonces, es una parte del teorema que dice, cuando termina, empieza el punto 2, cuando termina va a haber la poscondición. ¿Sí? El invariante es siempre invariante, que es la condición 3 que vimos recién. Después, esto es que existe justamente lo que le decía, el variante que los define como una función que va de los estados a un entero, pero es una expresión básicamente, que cuando lo evaluaste de entero. ¿Sí? ¿Y qué vale? Justamente cumple lo siguiente. Cuando vos estás dentro del ciclo es positiva, entonces fíjense que causa una disyunción. Podés estar en cualquiera de la guarda, pero es equivalente a lo que vimos recién. Que vos demuestres. O sea, si vos haces distributiva acá, es lo mismo de demostrar para cada guarda que vale esto. Y después que se decrementa. Entonces sería escrito de otra forma este teorema que está acá. ¿Sí? Es esto. En el otro libro, déjenme ver, vamos a ver el otro libro que tengo por acá, que está muy bien, que es Program Construction. Déjenme ver si está de otra forma. ¿Sí? No estoy bien. Iteration.
180. Estoy viendo el otro libro, a ver. Porque el otro libro está bueno también, ¿eh? Está muy lindo para esta parte. Estoy buscando la página. Denme un minuto. Bueno, ahí les comparto el otro libro. ¿Sí? Bueno, entonces está ahí, el libro de Javier está ahí, tratás en la inicialización, generalmente en la práctica uno inicializa las variables, entonces yo en la teoría lo pongo, y si ustedes van a otros libros, les habla de los 5 puntos, pero ahí en el libro de Javier pone 4, pero es lo mismo, más la inicialización. Y el otro libro, fíjense, ahí se los muestro, esperen que les comparto. El otro libro es este. ¿Sí? Y ahí fíjense que tiene un capítulo 13 que habla de iteración. Y lo que va haciendo es describiendo un poco la iteración, lo habla como el dúo, con la notación que vimos nosotros, y después va explicando las variantes, lo llama bound functions. ¿Sí? Pero va explicando las condiciones que tienen que cumplir. Fíjense que esta es la inicialización justamente. Entonces, en los dos libros están, yo en la teoría lo resumo un poco todo lo que hay que demostrar para que les quede claro a ustedes. ¿Sí? Las cosas que hay que mostrar. Entonces, si quieren ver, por ahí la teoría está resumido, pero está en los libros. ¿Sí? Cuando ustedes vean el libro van a ver que están metidas todas esas condiciones. Si quieren para acordárselo siempre es más fácil recordarse eso, que tienen 5 puntos para demostrar. Inicialización, que cuando termina cumple la postcondición, que el invariante es un invariante, y las dos condiciones sobre la cota, o la función bound, o la función variante, o como la quieran llamar. ¿Sí? Entonces hay diferente terminología según la bibliografía. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No tienen ninguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, terminamos acá. Nos vamos a ir a la próxima clase. ¿Sí? La idea de esto es después, yo les voy a dar varios ejercicios, vamos a hacer ejercicios diferentes de complejidad, porque cada ejercicio se ataca de forma diferente. Digamos, es mucho, no hay como una recetita acá. Son estas cosas que hay que mostrar y después tener un ejercicio y hay que pensar cómo adaptás esto a tu programita. ¿Sí? Entonces yo les voy a mostrar algunos programas interesantes y mostrarles cómo se refleja eso ahí. Y después ustedes, bueno, en la práctica van a ver otros más. Bueno, ¿alguna pregunta más? Lo interesante de esto, fuera de toda la formalidad, es que ustedes se acuerdan que esos 5 puntos, cuando ustedes hacen un loop, los van a tener que cumplir. Digamos, por ahí no van a hacer todas las demostraciones, pero van a tener que pensar, bueno, ¿cómo inicializo mis variables? ¿Por qué después del loop yo sé que va a cumplir la postcondición o lo que tenga que cumplir? Pensar un invariante y ver que ese invariante se cumple siempre durante el ciclo. ¿Y qué me garantiza que mi ciclo termina? Eso ustedes cuando programan un while o un repeat o lo que sea, esos 5 puntos lo tienen en la cabeza. Eso no es muy difícil programar. Entonces, generalmente cuando diseñan un programa, esos 5 puntos los van a tener que pensar. ¿Sí? Y la noción principal acá es la noción de invariante. Siempre cuando hagan un ciclo, aunque no lo escriban formalmente con fórmulas lógicas, piensen ustedes cuál es el invariante de su ciclo. Invariante importante, invariante que les da información, ¿no? Invariante trivial como verdadero. Invariante que les dice qué está pasando. Siempre piénsenlo, eso les va a ayudar a diseñar el ciclo. ¿Sí? Ya vamos a ver más ejemplos por ahí. Les voy a mostrar cómo vamos a usar esto para ir construyendo programas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no terminamos acá, cerramos el viernes. Por lo menos yo, no sé si ustedes siguen teniendo clases. Ahí en el chat, profe, le hicieron preguntas. A ver, El libro que les mostré es un libro de Roland Barthes. Esperen que si lo tengo les muestro. Yo se los había contado en la primera clase. Esperen que vamos a mostrar la tapa. Si lo ven. Es un libro que está muy bueno la forma en que explica las cosas. Habla de programación imperativa. Pero está muy bueno cómo explica todo, digamos, y da varios ejemplos. Entonces esperen un minuto que ahí se los muestro. Un minuto, estoy. Ahí está. Les comparto la pantalla y les muestro
un poquito cuál es ese libro. Denme, ahí está. Tac, tac, este libro que está acá. Ahí están viendo la tapa. ¿Se ve? Sí, ¿ese libro lo habían dado ustedes o no? ¿Lo Sí, habían recomendado? sí, uno de los libros que Ah, había bien. recomendado. Es todo de programación imperativa, ¿sí? A ver, es como complementario al libro de Javier. Todo lo que está en el libro de Javier, que es el libro en castellano que les dimos, les va a alcanzar, ¿sí? Pero si quieren, les va a alcanzar para entender las cosas. Pero hay cosas por ahí que el libro de Javier no hace y ustedes las tienen que o ver de teórico, pensarlas, y acá están como más desarrolladas y da más ejemplos además. Entonces, si está bueno como lectura complementaria, la parte imperativa. Fíjense, bueno, hay muchas cosas que por ahí si vienen acá no las van a tener que leer, porque, por ejemplo, voy a aumentar un poquito el costo. Habla de lógica al principio y esa parte ya no es la lógica que vimos, no la tienen que ver. Pero después empieza a hablar de, eh, por ejemplo, la asignación, la composición secuencial, el if, y después de cuantificadores, aparte la conocen ustedes y tampoco la tienen que ver, pero después empieza a hablar de iteración. O sea, esos son los capítulos que está bueno que los vean. Y después lo que hacen en otro capítulo, en el 14, explica todo esto para demostrar corrección de algoritmo de ordenamiento. ¿Sí? Bueno, ese libro, sí, es uno de los que había recomendado la primera clase. Uno de los libros que les había recomendado. Entonces, está bueno, por ahí, cuando hay algún tema de estos que les quedan dudas, ir a ese libro y tratar de leerlo de ahí. ¿Sí? Está muy lindo el libro ese. Bueno, dice Pablo, la clase que viene, sí, la clase que viene vamos a ver algunos ejemplos de arreglos. ¿Sí? Cómo se usan, cómo trabajamos con arreglos con esto. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, terminamos acá. ¿No? Bueno, nos vemos el miércoles. Hasta luego.